Vamos a profundizar un poco más acerca de las listas negras y grises, porque persiste la mentalidad de algunos países, sobre todo europeos, que tienen una tradición colonialista que todavía hipervive en sus mentes en someter a Panamá y a otros países a lo que se denominan medidas discriminatorias, es el término que se usa, lo cual además lastima, es lesiva a nuestra reputación como país. Mira hasta dónde yo voy a tratar de llegar, porque nos califican como paraíso fiscal, entre otras cosas, evasores, etcétera. Haber logrado que nos sacaran de las listas negras y nos pusieran más abajo en la lista grises, eso no es de gratis. La gente que piensa dice, ¿qué dimos o en qué cedimos a cambio de qué? Sí, como repito, en el documento que hizo la comisión que sobrevivió a Joe Stiglitz, hay una cantidad de medidas que el Panamá se comprometió a hacer, reformas fiscales, legales, institucionales, y las últimas que se están haciendo es el de BEPS, que ya veo que lo metieron bajo una cuestión de modificación de los tratados fiscales. Viene la ley de penalización fiscal, que yo no le tengo miedo realmente. El único miedo que puedes tenerle tú es que sea mal usada en términos de persecución política. Pero económica y fiscal no le veo problema. Realmente es una ley suave, muy light, que nadie va a ir preso por esa ley. Hay un acápite donde extiende los beneficios de eso a problemas de compañía de seguro o de valores, que no entiendo qué hace eso ahí. Es la única cosa que yo le haría la observación. Y la otra cosa que viene es la ley de extinción de dominio, que yo tampoco le tengo miedo. Explíquenos, por favor, qué es la extinción de dominio. A ver, la ley de extinción de dominio es un instrumento para que aquellas personas que tengan riquezas mal habidas puedan ser tomadas. O injustificadas. O injustificadas. Sí, ¿qué sucede? Eso se ha usado sobre todo en el tema del terrorismo. ¿Por qué? Porque narcotráfico también, ¿no? Y narcotráfico en Colombia. Esa ley en Colombia permitió que el Estado colombiano recurriera montones de propiedades que los narcotraficantes tenían a nombre de la tía, la abuela, del sobrino, el chofer, a todo mundo. El Estado llegó, usted no puede probar la tenencia de eso, y se los quitó. Eso funcionó. En México la aprobaron hace poco también la ley de extinción de dominio, donde si tú no, también hay narcotraficantes con muchas propiedades. Pero en Panamá debe haber resistencia a esto, ¿no? En muchos países hay resistencia a la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque hay el principio mal entendido de que nadie va preso por deuda. Eso no es deuda, eso es un hurto o un mal uso o un uso indebido. Apropiación indebida, lo que tú quieres. Seamos prácticos, doctor Bustamante. A ver, aquí hay personas, vía ejemplo, ¿no?, que tienen un cargo público. Han trabajado en una empresa privada, llegan a un cargo público. Salario más alto aquí en Panamá, pensemos que es $10,000 para los servidores del Estado. Para algunos, sí. Sí, para algunos. Pero esas personas apenas llegan, ascienden al poder político, cambian su forma y sistema de vida. Se van de viviendas modestas, pasan a mansiones. ¿Cierto? A fincas, a yates, etcétera. Es como una vara mágica que los tocara. Eso es parte de la extinción de dominio, el hecho de que se le diga, señor, usted explíqueme este fenómeno que en 5 años, a razón de tanto que usted percibía como salario, con los descuentos tanto queden tanto, como usted ha logrado adquirir esos bienes. ¿Eso que me estás hablando? Eso se puede hacer ahora mismo a través de un proceso civil, que es tortuoso y largo. La ley de extinción de dominio es mucho más directa. Te dice, este bien, justifíqueme este bien, no puede, te la tomo. ¿Ves? Es mucho más directa y explícita, y obviamente eso genera ansiedad. Es como el sistema penal acusatorio. Eso creo que va a ser una de las próximas cosas que vamos a tener que hacer. Pero de nuevo, si la hacemos como la ley de penalización, que la hace, pero que dice, es de 2 a 4 años, y el que tiene 4 años lo cambia de multa, no pasó nada. Y el otro, no, si la empresa cometió el delito, pero no va preso el contador, ni el gerente, ni el presidente de la directiva. Es la empresa, y como no puede meter preso de empresa, paga multa, nadie va preso. Pero la extinción de dominio lo que busca es la recuperación de bienes, ¿no? La recuperación de bienes mal habidos. Y en este caso, en Panamá, ¿qué mejor sanción que una persona le quiten la riqueza? Mira, todo el principio... O es necesario todo lo que tú tomas es el principio que usan los norteamericanos de la dación premiada. El principio de la dación premiada es que yo quiero agarrar al delincuente mayor para quitarle voy de abajo hacia arriba. Voy de abajo hacia arriba, y no me importa que el chiquito se lleve 10, porque estoy buscando el que se llevó 100.
Sí. Entonces, ese principio, y el principio me importa más quitarle los bienes que meterle una sanción de 2 a 4 años que el tipo paga una multa y se fue para su casa, o peor, se lleva 29, devuelve 20 y le pongo una multa de 300,000 y se va para su casa. Ahora, doctor Bustamante, Eso no sí, puede suceder. en estos casos la estrategia diplomática funciona mucho porque la que se ha rogado, eso es la vicepresidenta de la República, que además es canciller. Es que aquí hay temas técnicos, el tema propiamente técnico, que son el contenido de estas cosas que yo creo que es competencia del MEF y de la DGI, y lo que es la negociación internacional, donde yo creo que la Cancillería juega un papel importante. Yo creo que es conjunto. No es hora ya, ante todos este tipo de situaciones que hemos vivido, buscar modificar la legislación panameña, doctor Bustamante. Yo creo que hay que hacerla Estoy efectiva. hablando de sobresalto que estamos viviendo. Hay que hacerla efectiva. El gran problema... Está ya debidamente legislado. Hay mucha legislación, lo que hay que hacerla efectiva. Pero para hacerla efectiva tú necesitas un cuerpo judicial efectivo. Hay que hacer una profunda reingeniería del sistema judicial panameño, del Ministerio Público, para lograr que funcione. Honestamente, yo te digo, cuando yo estaba en el tema de Gafi, que yo tuve que sacar las documentaciones para probar el número de delito en Panamá, eso está en papeles, en cuartos llenos de documentos donde hay que sacarlo uno por uno, mano a mano. Anualmente. Los informes. Entonces, hay un atraso tecnológico severo donde tú no puedes tener el número de sanciones, quiénes son los expedientes, dónde están. No, entonces hay que hacer una inversión importante en justicia en Panamá para que funcione y para que tú puedas decir el sistema funciona. Otra pregunta. Leyes tenemos, muchas, y buenas muchas. Doctor Bustamante, la OCDE, OCDE, yo no sé, hay diferentes formas, pero las siglas son OCDE, OCDE. Ellos pretenden que nosotros seamos cobradores de ellos, ¿ok? Y que hagamos el trabajo de ellos aquí en Panamá. Eso es más o menos uno de los propósitos deleznables de esta medida, ¿no? O sea, que protejamos los intereses de ellos, pero en Panamá. Y persigamos nosotros en Panamá eso. Eso lo hizo FATCA. Estados Unidos fueron los primeros. Cuando tú haces el FATCA, tú le dices a los países, tú me tienes que reportar quién debe de impuestos. O si no, el 35% del dinero que pase por mi sistema te lo retengo. Entonces, obligaron al mundo a arrodillarse y decir, todo el mundo le reporta a Estados Unidos quiénes son los ciudadanos o residentes extranjeros que hacen transacciones en tu país. La OECD, que para mí es un cartel, se copió, lo copió y dice, eso yo lo quiero también. Es lo que tú decías, Murgas, al inicio, los países grandes y poderosos ponen las reglas del juego. Ahora, doctor, usted que fue representando a Panamá, pero representando a Veraguas también, porque tú eres veragüense. Santa Fe. A Santa Fe de Veraguas. No sea tan pretencioso. Yo. Primera capital de la provincia. Déjame Vamos a la pregunta, ¿cuál es? Piquete a mi provincia. ¿Qué ha pasado con esto de las situaciones que se están dando últimamente con que renunció o votaron al tipo del Banco Mundial por un acto de deshonestidad? Bueno, la versión fue el jefe, no, fue uno de los a ver, jefes. a Romer, la primera cosa que dice que él mandó unos memorandos diciéndole al personal que aprendieran a redactar mejor, porque él es disléxico. Entonces se usa mucho la conjunción y él dijo, quiero que redacten más preciso y conciso. Para lo que hemos vivido en la burocracia internacional, te cuento que eso es un problema y gracias a eso yo aprendí a redactar. Tú no puedes mandar un documento de 20 páginas a un ejecutivo, tiene que llevar como largo 2 páginas. Si no, no lo leen. No lo leen. Y en esas 2 páginas tiene que estar todo. Sí. Entonces, el escribir, el redactar, se vuelve una técnica. Te voy a hacer una confidencia. Un día me dijo un alto miembro del gabinete, Francisco, tú en 15 minutos expusiste un problema grave y tuvimos una reunión y nos pasamos 4 horas hablando y no llegamos a ninguna conclusión. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Entonces, la primera acusación que se le hace a Romer es esa, de que él presionó mucho al cuerpo técnico exigiéndoles cambios. Esa es la versión oficial. Después sale la otra que no, que es como él es el jefe de economista, él le dio el visto bueno al informe del chileno que hizo el trabajo. El informe estrella se le llama. Y entonces a él como jefe le cae la responsabilidad. Y ahí es donde viene la gravedad en los organismos internacionales. De haberle puesto cuidado. Haberle visto el bobo, como decíamos, el visto bueno. En el BID, para que sacara un documento, pasaba por 3 personas que lo verificaban. Una simple carta.
era objeto de un proceso de revisión, porque todo documento que sale compromete a la institución. Bueno, uno tiene siempre... Y eso hace responsable al jefe. Uno tiene personas asesores. Al final del día el jefe. Al final del día el jefe tiene que poner la cara y decir, ¿cómo salió eso de su mano? Oppenheimer, No, es que yo confío en fulano. Oppenheimer, Tú pagas. que tú lo conoces, Guillermo, Sí. él dice que cuando él escribe una columna, él tiene mínimo 3 personas con criterios diferentes que le ven su columna, porque eso es así, nadie es perfecto. Y cuando yo era intendente y- no salía un documento, Sí. ni siquiera las noticias de la intendencia las hacía yo. Porque Claro. yo no confiaba en el equipo de periodistas, con todo el respeto que tenía el MEF, Claro. yo las hacía. Sí. Con la ayuda de la subdirectora, que fue la que me sustituyó en el puesto, entre los dos nos sentábamos y la noticia que salía era filtrada, procesada, porque garantizábamos que ahí lo que iba era lo que era. Pero Sí. la parte técnica es distinta a la comunicacional. Así Francisco, es. te lo debo decir también. Si tú haces un documento o redactas un documento muy técnico, solamente lo entiende el grupo de personas que está en la práctica del mismo. Es como el De ahí Twitter. la importancia de un periodista que sepa tomar ese tema especializado y lograr transmitirlo a la mayor parte posible de la ciudadanía. Bueno, Y es un arte eso, ¿no? también. Y para los que escriben Twitter, ¿no? El Twitter es bueno escribirlo, enfriarlo un rato, verlo, porque tú Es una técnica. sí, tú lo escribes y a veces lo mandas de una vez porque No, tú crees le que es das una la buena. vuelta, le das No, una no, vuelta. y te das cuenta que está lleno de errores y tienes una segunda oportunidad o puedes estar diciendo algo que puede ofender innecesariamente y cometer un desliz. Una ligereza. Entonces, ese tipo de cosas. Pero esta persona fue que un chileno fue el que hizo el trabajo que era, pero un chileno con militancia política, pues me Ujú. imagino. ¿eh? La idea fue afectar a terceros. Y lo logró. Y el jefe tiene que asumir la responsabilidad porque ese documento salió de su departamento. No, ya lo aceptó. Sí, lo aceptó. No. Oiga, doctor Bustamante, gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes. ¿sí? Entonces, muy brevemente, vale la pena que el gobierno explique cuáles fueron los alcances también, pero cómo lo logramos. Yo creo que el primer ganador es el gobierno, porque honestamente yo no creo que el gobierno haya hecho ninguna cosa a sabienda de que era mala para el país, inapropiada. Puede que se haya podido pasar algo, pero no creo que lo haya hecho. Pero que lo digan, ¿no? Sin embargo, todos los gobiernos tienen un temor al escrutinio público y mantienen silencio. Gracias por estar con nosotros Bien. también aquí en Infoanálisis, el equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Gámez, nos vamos. Gracias.